Bienvenidos a Martes de Historias. Hoy escucharemos una historia que nos muestra cómo la violencia puede atravesar generaciones cuando no se detecta y no se detiene a tiempo. Esteban creció viendo cómo la violencia en la familia era algo normal, cuando su padre violentaba a su madre y a toda su familia todos los días. Años más tarde, sin darse cuenta, él también se encontraba ejerciendo violencia contra toda su familia. Su hija también sufrió violencia en su relación de pareja, misma que la llevó a perder la vida a manos de quien había jurado amarla y respetarla. Esteban nos cuenta su historia con total arrepentimiento y una profunda tristeza. Él no busca justificarse. Él busca dar a conocer las consecuencias devastadoras que pueden llegar a surgir cuando se normaliza la violencia dentro de la familia. Escuchemos su historia. Hola, Cristi. Por fin me animé a contarte mi historia. Solo que no quiero que la gente sepa mi verdadero nombre. Por favor, solo llámame Esteban. Mi familia y yo somos de un pequeño pueblo de Guerrero. Éramos 7 hermanos, yo el único hombre y el más pequeño. Hoy, una de mis hermanas ya no está con nosotros. Desde que tengo memoria, vi cómo mi padre agredía y maltrataba a mi madre. Desde que tengo memoria, miraba cómo las agredía por cualquier cosa, porque no solo era mi madre, también a mis hermanas. Porque la comida no estaba como él quería, porque la casa no estaba limpia, porque los animales no habían comido, porque no habíamos limpiado el patio, porque estaba de mal humor y a veces solo porque sí. Cuando agredía a mis hermanas, las maltrataba de una forma horrible. Les gritaba que eran unas inútiles, que no servían para nada, que estaban gordas, que eran feas, que no sabían barrer ni cocinar, que nadie las iba a querer y que él no las iba a mantener para siempre. Yo era un niño y de verdad pensaba que así era la vida, que eso era normal. En algunas ocasiones mi padre me llevaba a trabajar con él. Si me equivocaba o no hacía las cosas como él quería, se desquitaba conmigo. Me decía que era un bueno para nada, que jamás aprendería nada útil. Y con el tiempo empezó a decirme algo que sé que es de lo peor que se le puede decir a un hijo. Recuerdo bien el día que me dijo: creo que ya es momento, te voy a enseñar a corregir mujeres. Me ordenaba que agrediera a mis hermanas. Si alguna de ellas le contestaba o lloraba, me decía que yo fuera y las castigara. Cuando me negaba, me iba mucho peor. Agarraba una vara que siempre estaba atrás de la puerta y me agredía hasta cansarse. Y tengo que confesar que pudo más el miedo que el amor que sentía y que siento por mis hermanas, porque empecé a obedecerlo. Con el tiempo me convertí en padre, me casé. Me da vergüenza decirlo, pero yo también hice lo mismo con mi esposa. La agredía, la maltrataba y la humillaba por cualquier cosa. Y tristemente, tengo que decir que también a mis hijas. Siempre las hice sentir menos, siempre las traté mal. Y es que yo lo miraba normal. De verdad, yo creía que al maltratarlas las estábamos educando para ser buenas mujeres. Nunca me detuve a pensar el daño que les estaba causando, porque para mí eso era normal, era lo que había visto toda mi vida. Cuando una de mis hijas se casó, fue la del medio. Varias veces vino llorando, le decía a mi señora que su marido la agredía, que la maltrataba, que la insultaba. Mi señora me lo decía esperando que yo hiciera algo, pero la verdad nunca hice nada. Solo le respondía: pues es que algo habrá hecho. Si ella lo escogió, que se aguante. Y es que déjame te platico que cuando yo era niño, mi madre sí intentó escapar 2 veces de mi papá. 2 veces reunió valor para llevarnos lejos de él. 2 veces llegamos con mis abuelos y las 2 veces la regresaron. Le dijeron que esa era la cruz que le tocaba cargar, que ella había escogido a ese hombre y que se tenía que aguantar. Y nos regresábamos, pero así nos iba cuando llegábamos. Mi papá descargaba su enojo contra nosotros por habernos ido con mi mamá y contra ella por haberlo tratado de dejar. Y aún así mi madre siguió ahí.
Y déjame decirte que a la fecha aún sigue ahí con él. Mi padre ya no tiene ni fuerzas para levantar una mano, pero mi madre sigue con él, cuidándolo, después de todo lo que le hizo y de todo lo que vivió. Y regresando al tema de mi hija, ella pasó 6 años soportando todo eso. 6 años. 6 años en lo que nadie le ayudó. Ni siquiera yo, que era el que tenía el deber de cuidarla y protegerla. Hasta que un día todo terminó. Recuerdo muy bien esa mañana que llegó mi nieto mayor corriendo. Tenía la cara llena de miedo. Nos dijo que su mamá no despertaba, que su papá había salido y que les había dicho que regresaría después. Mi señora y yo corrimos lo más rápido que podíamos. Mi hija vivía solo algunas cuadras. Cuando entré a la casa sentí que el mundo se detenía. Mi hija estaba tirada en el suelo. Había señales evidentes de que había sufrido una agresión terrible, horrible. Recuerdo haber gritado. Recuerdo intentar moverla para tratar de despertarla y le gritaba y le gritaba y le gritaba. Y no sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí que alguien me apartó. Y recuerdo haber sentido un frío que todavía no se me quita. Y estas personas nos hicieron saber que ya no había nada que hacer. Supimos que no fue un accidente. Por supuesto que no. Ella había sido víctima de una agresión extrema que terminó arrebatándole la vida. Mi hija se fue completamente sola y yo no podré olvidar eso. Nunca he sentido tanta impotencia como en aquel momento y como la que aún siento. Tanta rabia, tanto dolor. Fue en ese momento cuando abrí los ojos, cuando entendí que nada de eso era normal, que nunca había sido normal, ni lo que hacía mi padre, ni lo que hice yo, ni lo que ese desgraciado le hizo a mi hija. Yo lo busqué día y noche. Pregunté en cada tienda, en cada rancho, en cada camino, en cada parcela, en las casas de sus familiares, de sus amigos, de quienes creía que podían esconderlo. A veces me cerraban la puerta, otras veces me corrían. Y algunas otras terminaba peleando porque yo quería entrar y no me dejaban. Y yo quería entrar a la fuerza porque yo juraba que ella estaba y no me dejaban. Las autoridades por su lado también lo estaban buscando, pero ni ellos ni yo no lo podíamos encontrar. Un día hablé con mis nietos. Yo necesitaba entender, necesitaba saber qué había pasado. Ellos me dijeron que durante las peleas él repetía que no podía ser feliz por culpa de su mamá. Él quería estar con otra mujer. Él ya no quería a mi hija, ya estaba cansado de ella. Mi hija le respondió que se fuera, pero que no se iba a llevar a los niños. Y eso fue lo que a él le molestó. Eso fue lo que desató esa discusión más fuerte. Me dijeron que los encerraron en un cuarto y fue la última vez que mis nietos escucharon la voz de su mamá. Algunos meses después encontraron al desgraciado. Las autoridades lo detuvieron. Y mientras se lo llevaban, yo lo vi. Por primera vez vi miedo en sus ojos. El mismo miedo que mi madre tuvo durante años. El mismo miedo que tuvieron mis hermanas. El mismo miedo que tuvo mi esposa. El mismo miedo que tuvo mi hija. Y comprendí que ninguna mujer merece vivir así. Ninguna. Después de eso aprendí a vivir con la culpa. Una culpa que me va a seguir hasta el último día de mi vida. Porque aunque yo no fui quien le arrebató la vida a mi hija, durante años ayudé a mantener viva la idea de que las mujeres debían aguantar. Yo le pedí perdón a mi esposa llorando. Lloré como nunca había llorado. Le pedí perdón por cada grito, por cada humillación, por cada vez que le hice sentir menos. También fui a ver a mi padre. Le dije que mirara a mi madre y que por primera vez reconociera todo el daño que le había causado, que le pidiera perdón. No sé si realmente lo sintió, pero sí lo hizo. Y al menos escuchó lo que durante años nadie se atrevió a decirle. Hoy yo intento hacer algo diferente. Cuando sé de una mujer que está siendo maltratada, voy y hablo con ella. La escucho, la acompaño, la pongo en contacto con personas que pueden orientarla, con personas que le explican que no tiene por qué quedarse donde la lastiman. A veces sí me preguntan por qué hago eso. Y siempre respondo lo mismo.
Porque si alguien hubiera ayudado a mi madre, si alguien hubiera ayudado a mis hermanas, si alguien me hubiera enseñado que aquello estaba mal, si yo hubiera ayudado a mi hija cuando vino a pedir ayuda, tal vez ella seguiría aquí. Tal vez ella seguiría viva. Perdóname, hija. Perdóname por no haberte escuchado. Perdóname por no haber llegado a tiempo. La historia de Esteban nos recuerda que la violencia no termina cuando ocurre una humillación, una amenaza o un golpe. Los efectos pueden extenderse durante años y alcanzar a quienes más amamos. Que esta historia no sea solo un relato que acabamos de escuchar, que sea la oportunidad para reflexionar, para identificar señales y para actuar a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarnos en este martes de historias.